¿Alguna vez te has preguntado por qué una mujer que duerme sola noche tras noche, sin un esposo a su lado, puede sentirse tan vacía y vulnerable? La soledad no es solo una condición emocional, es un terreno fértil donde el enemigo intenta sembrar desesperanza y duda. Pero la palabra de Dios nos ofrece una promesa poderosa. Tu esposo es tu hacedor, su nombre es el Señor Todopoderoso. Isaías 54:5. Esta verdad transforma el dolor de la ausencia en un recordatorio de que no estás sola, sino que perteneces a un Dios que te ama profundamente. Hoy veremos cómo esta promesa puede llenar tu corazón, fortalecer tu fe y darte un nuevo entendimiento sobre tu valor y tu propósito. Te mostraremos cómo redescubrir tu identidad espiritual cuando el mundo parece ignorarla. ¿Estás lista para entender lo que Dios tiene reservado para ti, incluso en medio de tu soledad? A veces, el silencio de una habitación vacía grita más fuerte que cualquier multitud. Una mujer puede tener un hogar lleno de cosas, puede acostarse cada noche en una cama grande y mullida, puede mirar hacia el techo mientras el mundo duerme, y aún así sentir el hueco de una ausencia que no cesa. Porque dormir sola, noche tras noche, no es solamente una cuestión física, es una experiencia espiritual. Es un terreno donde el alma se ve obligada a confrontar preguntas que duelen, pensamientos que no se apagan y un deseo profundo de pertenencia que no encuentra descanso. Pero, ¿y si te dijera que esa soledad no es un castigo, ni un fracaso, ni una consecuencia inevitable? ¿Y si Dios estuviera obrando silenciosamente en esa noche en la que nadie te abraza, para darte una identidad que no dependa de un anillo, ni de un hombre, ni de una historia de amor terrenal? Cuando abrimos las Escrituras y observamos con detenimiento, descubrimos que las noches solas también están en el plan de Dios. No porque Él se haya olvidado de ti, sino porque ha decidido reservarte. La soledad, cuando viene de Dios, no es abandono, es preparación. Es una sala de espera santa, un terreno fértil donde se siembra algo que no podría crecer si tu vida estuviera llena de ruido, de compromisos, de dependencias emocionales o de rutinas compartidas que desvían tu mirada del cielo. En 1 Samuel 1 vemos a Ana, una mujer sin hijos, con un esposo que la amaba, pero cuya otra esposa la humillaba constantemente. Ana lloraba, clamaba, se quebraba en la presencia del Señor. Y en medio de su dolor, en medio de su habitación silenciosa, algo se gestaba en lo invisible. Porque mientras el mundo no veía fruto en su vida, Dios ya había designado a Samuel, su hijo, como profeta. La soledad de Ana no fue un error, fue una antesala. Muchas mujeres que hoy duermen solas creen que su cama vacía es evidencia de una promesa rota. Tal vez soñaste con formar una familia, con compartir tu vida con alguien, con construir una historia de dos. Tal vez creíste que a esta altura estarías acompañada, comprendida, amada de forma constante, y sin embargo te encuentras orando sola, comiendo sola, llorando en silencio. Pero en la palabra, Dios no borra las historias que parecen inconclusas, las transforma. El Salmo 147:3 dice: sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No se trata solo de consuelo emocional, se trata de restauración espiritual. Porque en esa habitación silenciosa, mientras tu alma clama por compañía, el Espíritu de Dios está obrando en lo profundo de tu ser, moldeando tu carácter, enseñándote a amar sin esperar nada a cambio, limpiando tu identidad de todo lo que no proviene de Él. Piensa en María, la madre de Jesús. Aunque no fue exactamente una mujer sola en el sentido tradicional, sí vivió momentos de profundo aislamiento. Cuando el ángel le anunció que concebiría por obra del Espíritu Santo, su entorno no entendió. Su prometido quiso dejarla en secreto. La sociedad la habría acusado de deshonra. ¿Quién podría acompañarla en esa experiencia única? Solo Dios.
y Él lo hizo. No la dejó sola ni un segundo. La preparó, la fortaleció y la envolvió en su gracia para que pudiera soportar lo que otros no entenderían. Así también contigo. Cuando sientes que nadie puede entender lo que vives, cuando te cuesta poner en palabras la tristeza de no compartir la vida con un compañero, Dios mismo se hace presente como aquel que no solo comprende, sino que te acompaña en cada respiración. Dios no se apresura. Él no obra en función del reloj humano. Mientras tú cuentas los años que han pasado, Él cuenta las capas de madurez que ha depositado en tu interior. Mientras tú piensas que estás quedándote atrás, Él ve cómo avanzas hacia una versión de ti misma que será capaz de recibir promesas más grandes de las que imaginaste. Porque hay promesas que no pueden llegar cuando nuestro corazón está distraído o atado o esperando que alguien más las complete. Dios no comparte su gloria. Él te quiere entera en Él antes de que puedas compartirte con otro ser humano. Isaías 40:31 declara: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta espera no es una pausa, es una plataforma, es una transformación que te eleva. Estás siendo renovada, aunque no lo veas aún. A lo largo de los años he hablado con mujeres que han vivido décadas en camas solas. Algunas fueron abandonadas por esposos que no supieron valorar lo que tenían. Otras nunca se casaron, a pesar de haberlo deseado intensamente. Algunas criaron hijos sin apoyo. Otras dedicaron su vida al servicio de Dios, renunciando a la compañía romántica. Pero en todas ellas descubrí una fuerza que no proviene de este mundo. Una serenidad que no se puede explicar desde la lógica humana. Una dignidad que solo puede nacer en una mujer que, en lugar de quebrarse por lo que falta, se ha abrazado a lo que permanece. Y lo que permanece, lo que nunca se ha movido, es la presencia de Dios. Él no ha dejado de cubrirte, ni de hablarte, ni de caminar contigo. No es fácil escuchar esto cuando el corazón duele, cuando la almohada conoce tus lágrimas y el futuro parece incierto. Pero es precisamente en esos momentos donde la fe se vuelve más que un discurso. Es ahí donde aprendes a decir: aunque mi alma se sienta vacía, sé que Dios está aquí. Aunque mi cama esté vacía, mi espíritu no lo está. En Lamentaciones 3:25-26 encontramos una joya escondida. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¡Qué contradicción tan divina! El silencio que parece abandono es en realidad un espacio sagrado donde la salvación se está gestando. En tu habitación donde no hay ruidos externos, Dios está hablando más fuerte de lo que crees. Hay mujeres que han aprendido a dormir solas y no sentirse solas, porque han hecho de su cama un altar, de sus noches un tiempo de oración, de su soledad un encuentro con el cielo. No porque no hayan deseado tener a alguien a su lado, sino porque entendieron que lo que sus corazones necesitan no es simplemente un cuerpo al lado, sino una presencia que llene todo vacío, la presencia de Dios. Cuando haces de tu cuarto un lugar de comunión con el Espíritu Santo, algo cambia. Ya no te acuestas lamentándote, sino reposando. Ya no despiertas preguntándote por qué estás sola, sino agradeciendo por lo que Dios está haciendo en secreto. Porque Él recompensa lo que se hace en lo oculto. Y no hay lugar más sagrado que una mujer arrodillada en su habitación, hablándole al Dios que la ve y que la llama por su nombre. No dejes que el mundo te diga que estás incompleta. No permitas que la cultura o tus propios pensamientos te hagan creer que vales menos por no tener un esposo a tu lado. Tu identidad no está en tu estado civil, está en tu posición delante del trono de Dios. Tú eres hija del Rey. Y esa verdad es más grande que cualquier anhelo no cumplido. Romanos 8:17 lo afirma con fuerza. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Nada te falta cuando eres heredera del cielo.
Nada te limita cuando Dios te ha llamado a vivir en plenitud, incluso en la espera. Recuerda que la historia de Ruth no comenzó con un marido, sino con una pérdida. Ella quedó viuda joven, sin futuro aparente, siguiendo a una suegra amargada y sin certezas. Pero en su fidelidad silenciosa, en su humildad, en su obediencia a lo que no comprendía, Dios estaba escribiendo una historia que la conectaría con el linaje del Mesías. Y si tu historia también está siendo tejida con hilos invisibles que un día mostrarán un tapiz de gloria, y si cada noche que duermes sola es un acto de fe, una semilla que está germinando para florecer en el tiempo perfecto de Dios, el enemigo quiere que creas que tu soledad es una señal de fracaso. Pero Dios la ve como una marca de destino, porque solo las mujeres fuertes, valientes, sensibles a su voz, son capaces de soportar el silencio sin rendirse, de mirar la ausencia sin resentimiento, de esperar sin desesperar. Y tú, aunque a veces no lo sientas, eres esa mujer, una que Dios está formando para algo que no todos entenderán, una que será testimonio de que la plenitud no depende de otro ser humano, sino de una conexión profunda y constante con el Creador. No estás sola, nunca lo estuviste. En cada lágrima, en cada noche fría, en cada suspiro escondido, Dios ha estado ahí, no como un espectador lejano, sino como un padre cercano, como un salvador tierno, como un esposo fiel. Él no se ha olvidado de ti. Él está escribiendo algo que aún no puedes ver. Y cuando lo veas, cuando se revele la historia completa, entenderás que cada noche sola fue una página necesaria para formar el capítulo más glorioso de tu vida. Hay una verdad poderosa que transforma completamente la manera en la que una mujer enfrenta su soledad. No estás sin esposo, estás bajo la cobertura de aquel que te llama suya. Isaías 54:5 lo declara con una certeza imposible de ignorar. Porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. No se trata de una metáfora poética ni de un consuelo simbólico. Esta es una afirmación divina. Dios no solo desea ser tu refugio, tu fuerza o tu guía. Él se revela como tu esposo, una figura de amor, intimidad, alianza, compromiso y cobertura eterna. Cuando se entiende esta revelación, el espacio vacío al lado en la cama no es más un símbolo de ausencia, sino una señal de una presencia superior que ha decidido ocupar ese lugar con propósito eterno. Desde el principio de la creación, Dios diseñó el matrimonio como una imagen terrenal de una realidad espiritual. El vínculo entre un hombre y una mujer debía reflejar el vínculo eterno entre Cristo y su iglesia. Por eso Pablo escribió en Efesios 5, 25, 27: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, a fin de presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga. El modelo de amor más puro no es el de una historia romántica idealizada, sino el del Salvador, que dio su vida por su amada. Cuando Jesús se ofreció por la iglesia, selló un pacto que sobrepasa todo vínculo humano. Y tú, como hija de Dios, formas parte de esa iglesia. Eres parte de esa esposa por la que Él se entregó sin reservas. El título de esposa no es ajeno a tu vida por el hecho de que no haya un hombre en tu casa. Es un título que el cielo te otorga cuando reconoces a tu Creador como tu esposo eterno. En el Antiguo Testamento, Dios habla a través del profeta Oseas para representar su relación con su pueblo. A pesar de que Israel se alejaba, Él siempre extendía su amor fiel. En Oseas 2, 19, 20 se encuentra una promesa que revela la esencia del compromiso divino. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Señor. Aquí no hay lugar para la duda. La fidelidad de Dios trasciende las circunstancias humanas.
Él no se presenta como alguien que vendrá solo si tú cumples ciertas condiciones. Él te desposa con justicia, misericordia y amor incondicional. No es una promesa futura, es un hecho que se activa en tu espíritu cuando decides creer que no estás sola, sino casada con la fidelidad del Altísimo. Las Escrituras también revelan que esta unión espiritual con Dios está llena de propósito. En 2 Corintios 11:2, el apóstol Pablo escribe con celo santo: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. No hay confusión en estas palabras. El llamado de cada creyente, especialmente de aquellas mujeres que duermen solas en lo natural, es vivir como esposas consagradas en lo espiritual. La pureza, la dedicación, la espera y el amor que una esposa muestra hacia su marido están ahora dirigidos hacia Cristo. Esta no es una resignación a una vida sin afecto humano, sino una invitación a experimentar el afecto divino en su máxima expresión. Cuando una mujer acepta esta verdad y se posiciona como la esposa espiritual del Señor, su vida cambia. La inseguridad desaparece, porque su valor ya no depende de la mirada o presencia de un hombre. La ansiedad se apaga, porque su futuro no está en manos humanas, sino sellado en la voluntad de Dios. La comparación con otras se desvanece, porque entiende que su historia es única y está unida a una relación perfecta con aquel que jamás la dejará. Este tipo de relación no solo consuela, sino que empodera, porque si Él es tu esposo, tú eres su amada, su deleite, su prioridad. No importa si tu cama está vacía, tu espíritu está lleno de la presencia de quien te ama con un amor eterno. Dios no te da este título simbólicamente, Él lo respalda con hechos. Cuando clamas en soledad, Él responde. Cuando sientes frío en el alma, Él te arropa con su presencia. Cuando te falta dirección, Él se convierte en tu guía. En Isaías 62:5 se revela el gozo con el que Dios mira a quienes ha escogido para sí. Como el joven se desposa con la doncella, así se desposará contigo tu hacedor. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Esta imagen no es menor. El gozo de Dios al estar contigo es real. Él no se une a ti por obligación, sino por deleite. Él te elige, no como un consuelo ante la falta de un esposo humano, sino como la expresión máxima de su amor redentor. Comprender esta verdad no solo cambia cómo te ves a ti misma, sino también cómo te conduces. Cuando una mujer reconoce que es esposa del Creador, comienza a vivir con una dignidad que no depende de su entorno. Su forma de hablar cambia, porque ya no se expresa como alguien incompleta, sino como alguien escogida. Su manera de vestir refleja respeto por quien es y por quien representa. Su caminar es firme, porque sabe que no está buscando ser amada, sino que ya es profundamente amada. Apocalipsis 19:7-8 habla de una boda gloriosa. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Esa esposa eres tú, no en un futuro lejano, en el ahora. Y si el cielo te ve así, ¿quién puede decir lo contrario? En este pacto divino también hay provisión. Dios no solo cubre el aspecto emocional, sino también el espiritual, el físico y el material. Filipenses 4:19 afirma: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto significa que no necesitas mirar hacia los lados buscando quien te sostenga. Tu esposo celestial es proveedor, defensor y protector. Así como un esposo terrenal cuida de su hogar, Dios cuida del tuyo. Aunque nadie más cruce la puerta, Él está presente. Aunque no haya manos humanas que acaricien tu rostro, su espíritu te abraza. Aunque falten palabras de amor, su palabra llena tu ser. Vivir esta verdad
requiere una entrega absoluta. Requiere mirar tu cama vacía no como una tragedia, sino como un altar. Tu cuarto no es un espacio de abandono, es un lugar de encuentro. Ahí te espera cada noche tu esposo eterno. Él no llega tarde, no olvida tus oraciones, no ignora tus lágrimas. En Cantar de los Cantares 2:14 se expresa un anhelo profundo. Déjame ver tu rostro, déjame oír tu voz, porque dulce es tu voz y hermoso tu aspecto. Esta es la voz de Dios hablando a su amada, anhelando su tiempo, su atención, su intimidad. Esa es la relación que Él desea contigo, no basada en deberes religiosos, sino en una comunión constante de amor, consuelo y revelación. El pacto con Dios como esposo también implica fidelidad. Él no comparte tu corazón con ídolos emocionales ni con sustitutos humanos que tomen su lugar. Él anhela ser el centro de tu afecto, tu pensamiento y tu deseo. Santiago 4:5 pregunta: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Esta celosa pasión divina no es control, es amor perfecto que quiere lo mejor para ti. Y lo mejor para ti es vivir anclada en una relación que nunca falla, que nunca te decepcionará, que no cambiará con el tiempo ni se enfriará con la rutina. Tu llamado no es simplemente esperar a un hombre que pueda llegar o no. Tu llamado es prepararte como esposa del Rey. Y eso implica cultivar una vida de oración íntima, una obediencia gozosa, una santidad vigilante y una fe inquebrantable. Porque cuando te posicionas como esposa espiritual de Dios, todo cambia. No eres una mujer que duerme sola. Eres una mujer apartada, adornada, purificada, deseada por aquel que sostiene el universo, pero se inclina para mirarte a ti. En cada madrugada, Él está. En cada respiro profundo, Él responde. En cada pensamiento silente, Él escucha. Porque no hay distancia entre tú y Él. No hay soledad que pueda competir con una presencia así. Si lo comprendes, lo vives. Y si lo vives, entonces ya no importa lo que los ojos vean. Importa lo que el Espíritu discierne. Y el Espíritu sabe que el amor más grande no es el que se encuentra, es el que ya ha sido dado por gracia eterna. Dios no te dio un título simbólico, Él te llama esposa. Y en ese llamado se encierra todo lo que necesitas para vivir en plenitud. Cuando el corazón se enfrenta noche tras noche al peso de una cama vacía, a la ausencia de caricias, palabras y presencias, es fácil que empiece a buscar. No siempre se busca a Dios primero. Muchas veces el alma herida busca consuelo en lo que tiene más cerca, en lo que promete alivio rápido, en lo que parece inofensivo. Pero no todo lo que calma al principio trae verdadera paz. No todo lo que alivia momentáneamente edifica el espíritu. El enemigo sabe que una mujer sola puede ser una mujer peligrosa para el reino si permanece firme. Por eso la ataca donde es más vulnerable, en su necesidad de afecto, en su deseo de sentirse amada, en su hambre de atención. Así comienza una batalla invisible que se libra cada noche, cuando las emociones buscan respuestas y el corazón se encuentra tentado a llenar con sustitutos un vacío que solo puede ocupar Dios. La Escritura advierte con claridad sobre esta realidad. En Jeremías 2:13, el Señor dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Así actúa el corazón cuando intenta reemplazar la presencia de Dios por otras fuentes. Son cisternas rotas, prometen saciar, pero nunca llenan. Lo que comienza como una distracción puede convertirse en una adicción emocional, en una dependencia afectiva, en una cadena que aprisiona el alma. Porque cuando no se busca a Dios como primera fuente, inevitablemente se termina bebiendo de fuentes contaminadas. Y el alma lo sabe. Por eso se siente vacía, incluso cuando el cuerpo está ocupado o cuando la mente está distraída. El alma conoce su origen y no puede descansar en lo que no procede de su Creador. Proverbios 14:12
revela una advertencia clave. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchas mujeres que duermen solas han sido tentadas por caminos que al principio parecían legítimos. Una conversación inocente que se convirtió en dependencia. Un recuerdo del pasado que revivió sentimientos que debían estar sepultados. Un consuelo físico que pareció llenar el alma, pero que después trajo culpa, vacío, desilusión. El corazón humano quiere justificarse. Quiere decir que tiene derecho a buscar afecto, que no hay nada de malo en tener compañía, que no hay razón para estar sola tanto tiempo. Pero el Espíritu Santo no habla desde la lógica. Él habla desde la verdad eterna. Y la verdad es que ningún afecto que se anteponga a la voluntad de Dios traerá bendición duradera. Lo que se construye fuera de su propósito terminará quebrado, tarde o temprano. En el libro de Números se relata un momento trágico. El pueblo de Israel, en medio del desierto, empezó a mezclarse con mujeres extranjeras y cayó en prácticas que deshonraban a Dios. En Números 25, 1 o 3 se lee: moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Estas invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. No comenzó con una rebelión abierta, comenzó con un deseo mal dirigido, con una búsqueda equivocada, con un corazón que no supo discernir que no todo lo que ofrece cercanía trae bendición. Lo mismo sucede hoy. Las invitaciones siguen llegando, aunque ahora no se presenten como hijas de Moab, sino como oportunidades disfrazadas, mensajes que despiertan emociones, decisiones impulsadas por el dolor de estar solas. Romanos 6:16 pregunta con firmeza: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Aquí no hay puntos intermedios. O se obedece al Espíritu, o se cae bajo el dominio de la carne. No hay terreno neutral en el alma. Y cuando una mujer que duerme sola cede al impulso de buscar en lo equivocado lo que solo el cielo puede dar, se convierte sin darse cuenta en esclava de aquello que prometía libertad. La relación que empezó como escape se vuelve cadena. El entretenimiento que distraía ahora domina. La costumbre que llenaba las horas ahora roba la paz. Todo aquello que se recibe fuera del tiempo y la voluntad de Dios termina pidiendo un precio alto, porque el enemigo no regala, él presta con intereses, y lo que parece consuelo se transforma en tormento cuando el alma descubre que vendió su paz por un instante de alivio falso. Por eso la palabra llama a la vigilancia. Jesús lo advirtió en Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta instrucción es directa, no es para otros, es para ti. La mujer que duerme sola no puede confiar en sus emociones, debe velar, debe orar, debe llenar su habitación de presencia divina antes de que otras voces la seduzcan. La carne no es mala por sí misma, pero es débil, y en la debilidad se abren puertas que solo pueden cerrarse con decisión espiritual. Una mujer que se disciplina en la oración nocturna es una mujer que protege su destino, porque sabe que el enemigo no ataca cuando está débil físicamente, sino cuando está vacía espiritualmente. Por eso, cada noche sin compañía humana debe ser redimida con comunión celestial. En 1 Corintios 6:18 se encuentra un mandato rotundo: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Este versículo no solo se refiere a relaciones físicas fuera del pacto matrimonial, sino a toda forma de intimidad no autorizada por Dios, porque el alma también se une, también se entrega, también se contamina.
Y cuando una mujer se entrega emocional o espiritualmente a alguien fuera de la voluntad de Dios, también está pecando contra sí misma. Está marcando su cuerpo y su alma con alianzas que no traen vida. El enemigo lo sabe. Por eso no siempre necesita un acto físico. Le basta con capturar el corazón. Porque si controla el corazón, controla las decisiones. Si seduce el corazón, lleva el cuerpo donde quiere. La única manera de resistir estas tentaciones es arraigarse en la verdad. Hebreos 4:12 declara: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra no solo enseña, también revela, no solo guía, también expone. Cuando una mujer llena su habitación de escritura, cuando sus noches son acompañadas por versículos memorizados, oraciones profundas y adoración sincera, algo cambia. Su discernimiento se afina, su sensibilidad espiritual se agudiza, su corazón empieza a rechazar lo que antes aceptaba. Lo que antes parecía inofensivo, ahora se reconoce como veneno. Lo que antes atraía, ahora se percibe como amenaza. Porque cuando la luz entra, las tinieblas no pueden permanecer. Apocalipsis 3:20 presenta una escena íntima. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta no es una invitación general, es un llamado específico. Jesús no golpea la puerta del mundo, golpea la puerta de tu habitación, de tu mente, de tu alma. Él quiere entrar, no como una presencia lejana, sino como compañía real, como sustituto de toda tentación, como alternativa eterna a todo consuelo falso. Cuando decides abrir esa puerta y permitir que sea Él quien llene cada rincón de tu noche, las demás puertas comienzan a cerrarse. Y lo que antes parecía necesario, ahora se revela como un engaño. Porque ya no necesitas sustitutos cuando has probado la plenitud de su presencia. No hay atajos al propósito. No hay caminos ocultos que te lleven al destino sin pasar por la obediencia. Dios no se contradice. Él no te llama esposa espiritual y luego aprueba que busques afecto en brazos ajenos. Él no promete plenitud para luego permitir atajos vacíos. Él es coherente y su voluntad es clara. Santidad, comunión, espera activa, fidelidad interna. En 1 Pedro 1:16 se confirma su carácter. Sed santos, porque yo soy santo. Este llamado no es opcional, es parte del pacto. Si has sido llamada a vivir como una mujer apartada para Dios, no puedes entregarte a lo que no lleva su nombre. No puedes aceptar afectos que no estén cubiertos por su bendición. No puedes negociar tu paz por un instante de ilusión. Cada noche sola puede ser una puerta abierta al espíritu o al alma. Tú decides. Pero lo que determines en el silencio de tu habitación determinará también el rumbo de tu vida. No te conformes con lo que satisface a medias. No vendas tu identidad por migajas de atención. No cambies la voz de Dios por susurros engañosos. Porque el que llena verdaderamente está a la puerta. Solo espera que abras. Existen momentos en la vida de una mujer donde el silencio de una habitación solitaria no solo trae consigo preguntas, sino también acusaciones internas que retumban en lo profundo del corazón. ¿Por qué estoy sola? ¿Por qué no tengo a alguien a mi lado? ¿Qué he hecho mal para que este sea mi presente? Pero en medio de esas interrogantes, la Escritura responde con una certeza que no necesita explicación humana. La soledad no siempre es ausencia, muchas veces es elección divina. No es castigo, es asignación. No es rechazo, es destino apartado. Porque hay mujeres que han sido llamadas a una intimidad con Dios, tan profunda, tan elevada, que ningún lazo terrenal puede igualarla o soportarla. Y cuando el cielo llama con ese nivel de propósito, la tierra guarda silencio,
Desde los primeros relatos bíblicos, Dios ha separado a personas para misiones únicas. No siempre se trató de multitudes, de esposos fieles, de historias de pareja. Hubo destinos que nacieron en la intimidad del aislamiento, en la entrega completa a una causa que no requería compañía humana, sino una rendición total al Espíritu de Dios. Y cuando esa rendición es genuina, entonces la soltería no es una carga que se lleva, es una plataforma que se eleva. Porque no toda mujer está llamada a formar una familia en lo natural, pero toda mujer sí está llamada a cumplir un propósito eterno. Y cuando ese propósito demanda libertad, concentración y sensibilidad, Dios mismo protege ese llamado manteniéndola sola para sí. Primera de Corintios 7:34 establece una distinción que no debe pasar desapercibida. La mujer no casada y la doncella se afanan en las cosas del Señor, para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se afana en las cosas del mundo, en cómo agradar a su marido. Esta diferencia no es una comparación para desvalorizar uno u otro estado, sino una revelación de cómo la soltería puede ser una ventaja espiritual. Hay tiempos en los que Dios necesita la atención total de una mujer, su pensamiento enfocado, su energía entregada completamente al reino. Y cuando eso ocurre, Él mismo sostiene su alma, su cuerpo y su camino. No porque quiera privarla, sino porque ha visto en ella una capacidad especial de llevar peso eterno que no puede compartirse con ninguna otra carga. No todas están llamadas a ese nivel de entrega, pero aquellas que lo están no deben mirar su condición con tristeza. Deben mirarla como lo que es, una consagración. Porque quien es llamada a vivir sin marido, no vive sin propósito, vive con una asignación más alta. Su vida ya no se mueve por los ritmos comunes de la sociedad, ni por los estándares culturales. Su tiempo, sus decisiones, sus emociones y su cuerpo están alineados al llamado que Dios ha puesto sobre ella. Y eso, lejos de ser una limitación, es una distinción espiritual. No por superioridad, sino por necesidad divina. Cuando Dios desea manifestar algo que solo puede fluir desde una mujer separada, Él cuida que nada la desvíe, y si ella permanece fiel, Él la llena con una plenitud que ningún otro vínculo puede ofrecer. El Evangelio no establece el matrimonio como una meta obligatoria para validar la vida de una mujer. El Evangelio establece la obediencia como el camino a la plenitud. Jesús no dijo que quien se casara encontraría el reino. Dijo que quien perdiera su vida por causa de Él, la hallaría. Y hay vidas que solo se hallan cuando se rinden por completo, sin negociaciones, sin distracciones. Lucas 14:33 afirma: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esta renuncia puede incluir los sueños de tener una pareja, no porque sean malos, sino porque pueden interferir con una instrucción más alta. Y si Dios pide ese nivel de entrega, también promete un nivel de gracia que sostiene, que fortalece, que alimenta. La historia de María Magdalena muestra a una mujer que, aunque no fue esposa en lo natural, fue testigo de la resurrección más poderosa que ha existido. Fue la primera en ver al Cristo resucitado. Fue la primera en recibir una comisión del cielo. Ve y dile a mis hermanos. Juan 20:17. ¿Por qué ella? Porque su corazón ya no estaba dividido, porque su amor era absoluto, porque su devoción no dependía de un hombre, sino de su Redentor. Eso es lo que ocurre cuando una mujer decide consagrarse. Su vida se convierte en un altar donde Dios revela cosas que no comparte con multitudes. Él se muestra en lo secreto, en lo puro, en lo entregado. Y cuando encuentra un corazón así, lo usa para proclamar noticias que cambian el mundo. La mujer que ha sido llamada a una vida sin marido no debe compararse con aquellas que viven en pareja. El propósito de Dios para cada vida es individual. No es menor por ser diferente. Lo que parece soledad
desde la perspectiva humana, en el plano espiritual puede ser una ocupación total con el cielo. Y quien se ocupa de las cosas del cielo no pierde nada. Al contrario, gana todo. Mateo 6:33 lo establece sin condiciones. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas, no algunas, no a veces, todas. Dios no ignora el deseo legítimo de compañía, pero tampoco lo prioriza por encima del llamado eterno. Y cuando ve a una mujer rendida, Él añade lo que sea necesario, en el tiempo perfecto y en la medida justa. La soltería no es tierra de nadie, es terreno santo si se vive bajo el pacto. Es un espacio donde el Espíritu Santo puede hablar sin interferencias, donde la mujer aprende a amar sin esperar devolución, donde su servicio no está atado al reloj de otro, sino al ritmo del cielo, donde su cuerpo no es para ser compartido según su anhelo, sino para ser preservado como templo. Primera de Corintios 6:20 recuerda esta verdad. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La mujer que duerme sola no duerme sin cobertura. Está bajo la sombra del Altísimo, no está desprotegida, está separada. Hay una sabiduría reservada para aquellas que han aprendido a estar solas sin amargura, para las que han entendido que ser elegida por Dios no siempre luce como la sociedad espera, que a veces ser elegida significa no ser vista, no ser buscada, no ser deseada por los hombres, pero profundamente deseada por Dios. Y eso basta, porque cuando una mujer vive para agradar a su hacedor, su recompensa no se mide en anillos, ni en títulos, ni en fotos compartidas. Su recompensa es interna, es espiritual, es eterna, y nadie se la puede quitar. Isaías 56:3-5 entrega una promesa que muchas han ignorado. Y no diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco, porque así dice Jehová: a los eunucos que guarden mis sábados y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Aunque no hable de mujeres específicamente, el principio es claro. A quienes renuncian por causa del reino, se les da un nombre, una honra, una herencia que trasciende todo vínculo terrenal. Dios no se olvida de quienes han entregado lo que más anhelaban. Él lo transforma en algo superior. No hay camino más pleno que el que se recorre sabiendo que cada paso responde a una voz superior. Y si esa voz dijo: quédate, entonces quedarse es obediencia. Si dijo: espera, entonces la espera es fe. Si dijo: sirve, entonces servir es adoración. La mujer que duerme sola y ha sido apartada para un propósito eterno, no vive por emoción. Vive por convicción. No se define por lo que no tiene, sino por lo que le ha sido revelado. Y lo revelado no siempre se ve, pero siempre transforma. Dios no se ha equivocado contigo. No ha olvidado tu nombre. No ha ignorado tus oraciones. No ha dejado en suspenso tu historia. Él sabe por qué aún estás sola. Él sabe lo que está preparando. Y si su decisión ha sido mantenerte sin pareja hasta ahora, no es por descuido, es por diseño. Porque no todo lo valioso se comparte. Lo más sagrado se guarda. Y hay llamadas que solo pueden sostenerse desde una vida consagrada. La mujer que duerme sola sin marido no está en espera de su propósito. Está en su propósito, no está en pausa. Está en plenitud si decide vivir para el cielo. No necesita una historia de amor para validar su existencia. Ya tiene la historia más gloriosa escrita sobre ella. La historia de una hija amada, de una esposa espiritual, de una sierva consagrada. Y si permanece fiel, verá la gloria de Dios manifestarse en su vida con una intensidad que no necesita público ni reconocimiento humano. Cuando una mujer se acuesta sola noche tras noche,
y los años parecen transcurrir sin respuestas visibles, puede comenzar a pensar que Dios ha guardado silencio. Pero el silencio de Dios no es señal de su ausencia. Es a menudo una manifestación de su obra más profunda, porque hay procesos que solo se perfeccionan en la espera. La mujer que duerme sola no está simplemente cruzando el tiempo, está cruzando una etapa donde lo que sucede espiritualmente no se ve con los ojos, pero se discierne con el corazón. La espera no es inactividad, es una dimensión donde Dios trabaja de manera específica para formar, pulir y preparar. Y aunque la impaciencia grita por resultados visibles, el Espíritu de Dios susurra que el verdadero avance ocurre en lo oculto. Hay señales que confirman que Dios está trabajando en la vida de una mujer que ha sido separada para un tiempo de espera. Pero esas señales no siempre llegan envueltas en grandes cambios externos. Muchas veces la transformación empieza en el interior. Lo primero que se nota es un cambio en el apetito espiritual. Lo que antes parecía irrelevante ahora se vuelve imprescindible. La oración ya no es una actividad esporádica, sino un refugio. La palabra deja de ser un texto conocido y se convierte en alimento. La presencia de Dios ya no se busca por costumbre, sino por necesidad. Este despertar interno es una señal inequívoca de que el Espíritu Santo está activando un proceso de intimidad mayor. El Salmo 42:1 lo expresa con claridad. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando el alma empieza a desear a Dios más que a cualquier otra cosa, algo nuevo ha comenzado. Otra señal evidente de que Dios está obrando en medio de la espera es la paz que sobrepasa el entendimiento. No es una paz lógica, porque las circunstancias externas no han cambiado. La cama sigue vacía, el entorno sigue igual, pero en el corazón se instala una serenidad que no proviene del mundo. Es la seguridad de que aunque no se vea nada nuevo, Dios está en control. Esta paz es una marca del Espíritu Santo. Filipenses 4:7 la define así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz actúa como un escudo, protegiendo de la ansiedad, del temor, de la desesperanza. No elimina el deseo de compañía, pero lo somete al señorío de Cristo. Y donde hay gobierno divino, hay reposo. El crecimiento en discernimiento espiritual también confirma que Dios está trabajando. Lo que antes era confuso ahora se vuelve claro. Se empieza a distinguir la voz de Dios en medio del ruido, a reconocer cuándo una emoción proviene del alma y cuándo es una dirección del espíritu. La mujer que está siendo trabajada por Dios en su espera ya no se deja arrastrar por las urgencias del corazón. Ha aprendido a detenerse, a evaluar, a filtrar todo pensamiento, toda intención, toda emoción. Hebreos 5:14 describe esta madurez. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No se trata de perfección, sino de sensibilidad creciente. Y esa sensibilidad no se desarrolla en el bullicio, sino en la soledad. Dios también revela que está obrando cuando empieza a cortar vínculos que no fueron plantados por Él. Relaciones que parecían permanentes comienzan a desvanecerse. Personas que acompañaban dejan de estar. Proyectos que parecían seguros se detienen. Todo lo que no edifica se tambalea. Y aunque al principio se percibe como pérdida, pronto se revela como protección. Juan 15:2 lo deja claro: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Cuando Dios limpia, no lo hace por crueldad, lo hace por propósito. Y cuando una mujer está siendo trabajada en su espera, no todo lo que era antes puede permanecer, porque lo nuevo requiere espacio, y ese espacio se abre cuando lo innecesario se va. La capacidad de rendir el control es otra evidencia del obrar divino. En los primeros momentos de soledad,
El deseo de controlar cada aspecto de la vida suele ser fuerte. Se quiere entender, decidir, planificar, forzar respuestas. Pero cuando Dios comienza a trabajar, ese deseo cede su lugar a la confianza. Proverbios 3, 5, 6 instruye con precisión: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La mujer que confía deja de insistir en sus tiempos, en sus caminos, en sus ideas. Reconoce que solo Dios sabe lo que conviene, y esa rendición abre puertas que la ansiedad nunca podría abrir. En el proceso de espera también se produce un despertar de propósito. Lo que antes era una vida enfocada en alcanzar una meta relacional, ahora se convierte en una vida enfocada en obedecer una misión. Ya no se espera solamente a alguien, se espera en Dios para algo. La vida se ordena alrededor del reino. Se sirve, se intercede, se edifica a otros. Y sin darse cuenta, la mujer empieza a caminar en aquello que fue diseñado para ella desde antes de nacer. Jeremías 1:5 lo afirma: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. No todas profetizan con palabras. Algunas profetizan con su obediencia, con su silencio consagrado, con su testimonio sin espectáculo, con su espera activa y santa. El tiempo de espera se convierte así en una temporada de fertilidad espiritual. Lo que no se ve en lo físico se está gestando en lo eterno. Gálatas 6:9 da una promesa para quienes han permanecido firmes. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ese su tiempo no es el nuestro, es el de Dios, pero es perfecto. Y mientras llega, Él no se queda quieto. Está moldeando, está colocando fundamentos, está afirmando raíces, porque lo que vendrá no será liviano, será fuerte y necesitará una base inquebrantable. Por eso, cada noche sola, cada oración sin respuesta aparente, cada momento de aparente quietud está cargado de actividad celestial. Cuando Dios trabaja en la espera, también fortalece el carácter. La mujer que antes reaccionaba con enojo, ahora responde con mansedumbre. La que antes dudaba, ahora cree. La que antes se rendía, ahora persiste. Romanos 5, 3, 4 lo explica así. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. No es una transformación instantánea, es una obra progresiva, pero real. La mujer que antes era dominada por su estado civil, ahora se define por su posición espiritual. Y esa posición no se negocia. Es firme, porque está basada en quien Dios es, no en lo que ella tiene. Dios también confirma su obra en la espera cuando empieza a abrir puertas que nadie más puede abrir. Oportunidades que antes no existían comienzan a manifestarse, no solo en lo emocional, sino en lo espiritual, en lo profesional, en lo ministerial. Porque cuando una mujer es fiel en lo oculto, Dios la recompensa en lo visible. Mateo 6:6 lo garantiza. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La recompensa no es solo lo que se recibe, es lo que se convierte. Una mujer transformada es una mujer recompensada. Una mujer que ha sido formada por Dios en su espera es una amenaza para el infierno y una bendición para el reino. En el corazón de cada proceso hay una promesa. Y esa promesa no es condicional a un resultado humano. Es condicional a la fidelidad. Dios no dijo que daría lo que pedimos si sucede lo que esperamos. Dijo que galardona a los que le buscan. Hebreos 11:6 lo declara.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La mujer que duerme sola sin marido, pero que busca a Dios con todo su ser, no está perdiendo el tiempo, está sembrando eternidad, está atrayendo el favor de lo alto, está caminando por una senda que, aunque estrecha, lleva a un destino glorioso. Dios no se mueve por emociones humanas, Él se mueve por su palabra. Y si su palabra dijo que Él haría todo hermoso en su tiempo, entonces así será. Eclesiastés 3:11 lo confirma. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Esa eternidad es la capacidad de vivir con los ojos puestos más allá del presente, de confiar incluso cuando el calendario contradice la fe, de permanecer incluso cuando todo invita a desistir. Esa es la marca de una mujer que ha sido visitada por Dios en su espera. No busca signos externos, reconoce señales espirituales, y esas señales confirman que su historia está siendo escrita por la mano de aquel que no miente. Cuando una mujer se acuesta en silencio y apaga la luz de una habitación vacía, no lo hace sola. Cada noche en que extiende su cuerpo en una cama sin compañía, Dios permanece a su lado, guardando su descanso, observando su alma, cubriéndola con promesas que no se desvanecen con el paso del tiempo. Aunque sus manos no se entrelacen con otras, aunque no escuche la voz de un esposo llamándola al final del día, el cielo entero susurra que está sostenida por un pacto eterno. Porque Dios no abandona a quienes ha separado, no olvida a las que ha escogido, no silencia las peticiones de quienes han decidido confiar más allá del deseo. El libro de Salmos declara con fuerza: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34:18. Esta es una promesa que no requiere condiciones externas, porque se activa en lo profundo, donde las lágrimas no se ven, pero el clamor llega directo al trono. Una mujer que duerme sola no está olvidada, está siendo visitada noche tras noche por la ternura de un Dios que promete restaurar lo que parece perdido. Él no solo está cerca, Él salva, Él reconstruye lo que otros no pueden, Él repara lo que la ausencia ha deteriorado. Cuando una mujer decide permanecer en santidad, sin ceder a la desesperación, sin negociar su fe por el consuelo pasajero, activa una dimensión del favor divino que no todos conocen. Isaías 41:10 lo confirma: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta no es una promesa ligera, es una afirmación de que cada día sin compañía es también un día acompañado por fuerza sobrenatural, por ayuda invisible, por sustento inquebrantable. No hay noche sin cobertura, no hay día sin respaldo, no hay vacío que Él no llene. A cada mujer que ha pensado que su espera fue en vano, la palabra le responde con claridad: el que cree en Él no será avergonzado. Romanos 10:11. Dios no permitirá que quien ha confiado en su plan termine con las manos vacías. Su promesa no es que dará todo lo que se pide, sino que entregará aquello que verdaderamente edifica. Su fidelidad no depende de un calendario humano, sino de su perfecta voluntad. Y cuando Él decide actuar, lo hace con poder, con honra, con recompensa. La mujer que duerme sola, pero permanece firme en la fe, se convierte en testigo de cómo Dios transforma la ausencia en propósito y la espera en testimonio. El Señor no falla, no olvida, no posterga sin razón. Su plan es mayor que cualquier historia escrita por los hombres, y su promesa es segura: yo honro a los que me honran. 1 Samuel 2:30. Hay algo sagrado en una mujer que aprende a cerrar sus ojos sin miedo, sin amargura, sin exigencias al cielo. Una mujer que, aun sin un esposo que la cubra en la tierra, se acuesta sabiendo que está resguardada por la presencia del Altísimo.
Esa mujer no está esperando ser completada, ya lo ha sido en lo profundo. Su historia no es de ausencia, sino de plenitud invisible. Su testimonio no será contado por los vínculos que logró formar, sino por la identidad que se atrevió a asumir. Hija amada, esposa del Cordero, compañera del Espíritu. No está marcada por lo que le faltó, sino por lo que sostuvo en medio de todo lo que no llegó. Una mujer que duerme sola no necesita consuelo emocional si ha entendido que la fe es su descanso. Su alma no clama por explicaciones porque ha sido enseñada a confiar sin ver. Hay algo en ella que trasciende la lógica y derrota la desesperanza. Lo que la sostiene no es una promesa de futuro, sino una certeza presente. Dios está, Dios ve, Dios conoce. Y ese conocimiento divino es más íntimo que cualquier otro. Él conoce su jornada, sus pensamientos al despertar, sus lágrimas en lo secreto, su entrega callada, su resistencia diaria. Él lo ve todo. Y no solo lo ve, lo honra. Quien duerme sola y ha hecho del cielo su habitación, está más acompañada que muchas que se acuestan junto a alguien, pero se sienten vacías, porque no se trata de tener a alguien al lado, sino de tener sentido por dentro. El propósito no siempre llega en la forma que el mundo espera. Hay mujeres que vivirán sin compartir techo, pero compartirán revelaciones que solo se otorgan a quienes han sido fieles en el silencio. La fidelidad en el secreto es una llama que nunca se apaga, porque no depende de reconocimiento, sino de devoción. Es ahí donde se revela la verdadera estatura de una mujer de Dios. Cuando nadie la ve, cuando nadie la nombra, pero el cielo la escribe en su libro. Esta mujer, que quizás fue señalada por su estado, ignorada por su entorno o malinterpretada por su entorno, ha sido conocida por Dios antes de nacer. No ha estado fuera del diseño divino ni un solo día. Su travesía, lejos de ser un desvío, ha sido un trazo preciso del dedo de Dios. Y aunque no haya vestido de blanco, aunque no haya intercambiado votos con otro ser humano, ha sido investida de honra, de propósito, de gracia y de autoridad. Ella no es menos, es señal, es mensaje, es testimonio viviente de que no todas las historias necesitan una figura masculina para reflejar la gloria del reino. Cuando una mujer que duerme sola entiende que su vida es altar, entonces su cama se convierte en trono. No porque haya alguien acostado a su lado, sino porque hay alguien reinando en su interior. Y eso basta, eso sostiene, eso llena, eso transforma, porque cuando Cristo es el centro, ya no hay vacío, solo propósito eterno.